Hola chicos, buenas noches. ¿En qué problema nos habíamos quedado, por favor? Que alguien me diga o si no paso de frente al teorema de resto. Le doy con ¿en qué problema nos hemos quedado? ¿Alguien por lo menos sabe esto, chicos? Bueno, ya que nadie habla, entraremos a lo que es el teorema de resto. Ya que nadie habla, entraremos a lo que es justamente el teorema de resto. La Profito, ficha ya las hemos enviado por interno, chicos, en el Classroom. Y bueno, las personas que siempre están reclamando, no hay la ficha, no hay la ficha, bueno, Harold también tú lo tienes, entonces envíales a ciertas personitas, ¿no? Que aún no encuentran. Nos sirve para hallar lo que es el residuo, nos sirve para calcular lo que es el residuo de una división sin necesidad de que, sin necesidad de efectuarlo, lo que me dice, ¿no? Sin necesidad de efectuarlo. Me dice, nos sirve para hallar el residuo de una división sin necesidad de efectuarla. Para eso debemos conocer algunos pasitos, ¿no? Profe, pasos súper sencillos que yo me los sé de memoria. A ver, ¿cuál es el primer paso? El primer paso me dice, el divisor se tiene que igualar a cero. El divisor se igualará a cero, lo que me dice. Es el primer paso. Profe, segundo paso, ¿cuál es? Si el divisor se iguala a cero, el segundo paso me va a decir, se va a despejar. Pero ten cuidado con esta parte de aquí. No puedo despejar potencias, no potencias. ¿Por qué recalcas esta parte de acá, profe? Porque hay personas que van a hacer esto, ¿no? Lo he visto muchas veces. Digamos, x al cuadrado más 1 me dice que es igual a 0. Profe, me dices que igual a 0, ahora voy a despejar, pásenlo a este lado, me quedaría que x al cuadrado es igual a menos 1. Sencillo, profe, yo sé perfectamente que la potencia pasa como raíz. Dirás, x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. No puedes hacer esto, ¿ya? En teorema de resto, la potencia no puede pasar al otro lado como radical. Ten cuidado con eso. Por eso te dice que no voy a revisar lo que son las potencias. Listo. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso, profe, es reemplazar en dónde? Reemplazar en el dividendo. Para eso debo de reemplazar en donde me está diciendo. El tercer paso es reemplazar en el dividendo. Chicos, vamos a demostrar lo que es el algoritmo de división y, bueno, fijarnos cómo funciona, ¿no? Demostración, por lo que le tenemos. Demostración del teorema de resto. Para eso debo de recordarme lo que es el algoritmo de la división. A ver, si me dice, oye, divide esta expresión, el polinomio de x, quiero que tú lo dividas, por favor, en lo que es el x más b. Y quiero que me digas cuánto, colocamos acá, cuánto sería su residuo, lo que es. Quiero que me digas cuánto sería su residuo, ¿ya? Chicos, para que yo pueda aplicar justamente esta parte de acá, como te pide calcular su residuo, voy a aplicar de forma directa lo que es el teorema de resto. ¿Qué me dice? Primer paso, ¿a quién? El divisor. El divisor es la parte de abajo, ¿no? Me dice que voy a igualar a cuánto? A cero. Ese es el primer paso. Segundo paso me dice que se va a despejar, pero no puedo despejar potencias. ¿Qué voy a despejar? La variable x. Es igual, aunque sea voy a, mira, enumerar. Primer paso y segundo paso. Aquí está. Segundo paso, x. El más b pasa con signo cambiado, menos. ¿Y entre quién? Está multiplicando, viene a dividir. El valor de x vale menos b sobre a. Y tercer paso, ¿cuál es? Tercero me dice que voy a reemplazar en dónde? Voy a reemplazar en el dividendo. O sea, ¿el dividendo quién es? Voy a reemplazar en p de x. Pero para eso voy a utilizar lo que es el algoritmo de la división. ¿Qué me decía el algoritmo? Me decía lo siguiente. Tengo que el dividendo de x es igual al divisor de x por el cociente de x, y a la parte de acá voy a sumarle más el residuo de quién? De x. ¿Es el algoritmo? Si lo conocemos, hemos hecho en la teoría.
Profe, ¿para qué es eso? Voy a reemplazar. ¿Quién es el dividendo? El dividendo es lo que ve en la parte de arriba, P de X. Aquí está. El divisor, profe, es lo que está en la parte de abajo, es el AX más. Aquí está. ¿El cociente lo tenemos? No, lo ponemos U de X. Más lo que te pide calcular, más el residuo que me está pidiendo, calcular. Pero para eso tú sabes, mira, se reemplaza en el tercer paso en el dividendo. P de X. ¿Pero cuánto vale P de X? Vale todo esto. Pues voy a reemplazar ¿quién? El valor que he encontrado. X, ¿cuánto vale? X vale menos B entre A. Vamos a reemplazar eso. P sería de menos B. Estoy reemplazando simplemente, quizá, profe, el valor de A por quién? Por X. ¿Pero cuánto vale tu X? Menos B entre A. Vamos a colocar eso. Sería menos B entre cuánto? Entre A. Y a la parte de acá voy a sumarle más cuánto, voy a sumarle más el valor de B. Listo, y voy a multiplicar por el cociente. Si deseas, colocas de X. ¿Quién es el X? Menos B entre A. Ahí está. Y yo quiero qué cosa. Para eso yo necesito el residuo. Voy a colocar ya. El residuo de X es lo que yo quiero. Ahí está, el residuo. Profe, ¿voy a operarlo? Sí, claro que tienes que operarlo. Sería P de menos B entre A. Me dice que es igual a ¿cuánto? Mira esta parte de aquí. ¿Se elimina? Claro. A con A se va. ¿Qué me va a quedar? El valor de menos B. ¿Más cuánto me dice? Más el valor de B. Ah, ya, ya. Esto vamos a multiplicar por el cociente de menos B entre A. Y esto me dice que va a ser el residuo que me pide calcular. Pero, profe, ¿cuánto es menos B más B? Menos B más B es 0. 0 multiplicado por todo este número, ¿te resulta cuánto? 0. Ah, ya, ya. ¿Y qué me queda? Yo digo, entonces, el valor de P de menos B entre A, ¿qué va a ser? El residuo que te pide calcular. Ahí está. El residuo de X, si deseas colocas también, el residuo de X va a ser igual a ¿qué? A P, no, a P entre menos B sobre. ¿Simplemente es eso? Sí, esa es la demostración del teorema de resto. ¿Ya? Los pasos a seguir ya conoces. ¿Ah? Primer paso, el divisor se tiene que igualar a 0. Segundo paso, se va a despejar, pero no puedo despejar potencias. Y como último paso, dice que se reemplace en dónde, debo de reemplazar en el dividendo. ¿Listo? Empezamos con unos ejemplos sencillos. Ejemplo número 1. Hallar el resto, ¿ya? Para poder un poquito. A ver, el ejemplo número me está diciendo justamente lo que yo debo calcular es hallar qué cosa. Me pide calcular el resto. Y me da esta expresión x a la séptima más 2 veces x a la sexta más 5x al cuadrado, digamos, hay unas 3 veces x. Voy a sumarle más guanaco. ¿Entre quién? Entre el valor de x menos ¿cuánto me dice? El valor de x al cuadrado menos 1, ¿ya? Nos pide calcular el resto de esa expresión. Profe, si te pide calcular el resto, tú dirás, ¿sabes qué? Voy a aplicar lo que es Horner porque es de segundo grado, voy a completarlo y me va a resultar, sí, te va a resultar. Pero, ¿qué te parece si mejor aplicamos el teorema del resto? Porque me pide ya mi resto. Sin necesidad de que esté aplicando Horner o Ruffin. A ver, profe, ¿cómo es esto? El teorema del resto me decía, primer paso es igual a 0, ¿quién? Voy a igualar a 0 el divisor. Dividiendo el divisor, aquí está. Mi divisora de profito, vamos a igualar a ¿cuánto? A 0. Este es el primer paso. Listo. Segundo paso, ¿cuál es? Despejar. ¿Quién voy a despejar? La variable. ¿Quién es tu variable? X al cuadrado. Voy a despejar eso, mira, mira. X al cuadrado me dice que es igual a ¿cuánto? El menos pasa con más. Ahí está. El X al cuadrado me resulta el valor de ¿cuánto? De 8. Tenemos el segundo paso. Ahora hacemos el tercer paso. Voy a borrar esto. ¿Harold está siendo grabado o no? Sí, sí, sí. Ya, Harold. Lo borramos. O van a tomar captura de pantalla. Harold. Harold. A ver. Lo está grabando Harold. ¿No? O sea, no hay problema. A ver, tenemos la parte de acá. Primer paso, vamos igual a hacer el divisor. Segundo paso, profe, se despeja. Y el tercer paso, ¿qué cosa es? El tercer paso es reemplazar en el dividendo. ¿Quién es mi dividendo? La parte de arriba. Ah, mi dividendo es el x a la séptima más 2 veces lo que es x a la sexta. Bueno, más 5 veces x al cuadrado menos 3 veces x y más ¿cuánto? Más 1. Voy a reemplazar x al cuadrado. ¿Cómo es esto? Todo en aquellas expresiones que sean x elevado al cuadrado o mayores que x al cuadrado, debo de reemplazar el valor de cuánto de 1, pero dándole la forma, o sea, aplicando teoría de exponentes. Por ejemplo, x a la séptima es mayor que x al cuadrado. ¿Debo darle esa forma? Sí. Mira, ¿cómo le doy la forma? X al cuadrado multiplicado por 3, 3 por 2, 6. ¿Multiplicado por cuánto? Por x aplicando teoría de exponentes. 3 por 2 es 6. Más 1, ahí está, 7. ¿Ya? Continuamos. ¿Más quién? ¿Más quién? ¿Más quién? La parte de acá. 2 veces x al cuadrado por esta parte elevado al cubo. 3 por 2 me resulta 6. Más 5 veces por x al cuadrado. Menos 3 veces x y a esta parte voy a sumarle ¿cuánto? El valor de 1. Ah, profe, mira. ¿Tenemos el x al cuadrado? Sí, lo tenemos. Voy a reemplazar.
Acá tengo lo que es el x al cuadrado, tengo lo que es el x al cuadrado, tengo lo que es el x elevado al cuadrado. ¿Cuándo me dice que vale? Ah, me dice que vale 1. Voy a hacer caso y voy a reemplazar en la expresión. Sería el valor de 1, ¿perfecto? ¿Ya? 1 elevado, ¿qué cosa? Al cubo multiplicado por x. ¿Listo? Continúa. Más 2 veces, ¿quién? Más 2 veces x al cuadrado. ¿Pero cuánto vale x al cuadrado? Ah, ya. X al cuadrado me dice que vale el valor de 1. Pero esta expresión me dice que es elevado, ¿qué cosa? Al cubo. Más 5 veces por x al cuadrado. ¿Y x al cuadrado cuánto te dice que vale? Me dice que vale 1, profe. ¿Listo? A la expresión voy a restar de menos 3 veces x y acá voy a sumar ¿cuánto? Más 1. Empezamos. 1 al cubo es 1. 1 por x me queda el valor de x. 1 al cubo es 1. 1 por 2 simplemente sería 2. 5 por 1. El valor es 5. Menos 3 veces x y acá voy a sumarle ¿cuánto? Más 1. Ah, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser mi resto. Colocamos acá. Entonces, el resto de x me va a resultar x menos 3 veces x sería menos 2 veces ¿qué cosa? El valor de x. Acá sumamos. 5 más 1, 6. Más 2 sería 8. Ah, ya. ¿Mi resto cuánto sería? El resto de esta división va a ser menos 2 veces el valor de x. Y esta parte de acá, ¿qué voy a hacer, profe? Voy a sumarle más el valor de ¿cuánto? De 8. ¿Está bien? Ese es el ejemplo número 1. ¿Vale? Pasamos al ejemplo número 2. Me pide calcular el resto. Listo. Nos están pidiendo hallar el resto y me va a dar la siguiente expresión. A ver acá. Me dice que es un x más a elevado a la séptima menos x a la séptima menos a la séptima. ¿Entre quién, profe? ¿Entre qué expresión? Entre el x más 2 veces a. ¿Listo? Nos pide calcular lo que es el resto. Date cuenta, chicos, que en acá, cuidado que digas, profe, voy a desarrollar x más a la séptima. No conocemos esto. No conozco lo que es este binomio elevado a la séptima. No, yo no conozco ese producto notable. Es un ejercicio netamente para que yo aplique el teorema de resto, ¿ya? Hay problemas que son netamente que sí o sí vas a aplicar el teorema de resto, y hay problemas que sí te resultarían si aplicas Horner o Ruffin, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de aquí, sí o sí debo de aplicar lo que es el teorema de resto, porque tengo el x más a la séptima, y la verdad yo no sé cuánto es eso. Profe, empezamos a aplicar los pasos. El primer paso me dice que esta expresión es igual a 0. Mira, voy a enumerar el primer paso. Dividendo. El divisor es igual a 0. Segundo paso, se despeja. ¿Qué es la variable x? X me dice que es igual. Más 2 veces, viene con signo cambiado, menos 2 veces. Segundo paso. Y tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso es reemplazar en quién? En el dividendo. Mi dividendo, ¿cómo me dice que es? Me dice que es el de x más a la ¿cuánto? A la séptima menos x a la séptima menos el valor de quién? Menos el valor de a la séptima. ¿Ya? Voy a reemplazar en aquellas expresiones que tenga x. ¿Cómo es x a la 1? Entonces, todo donde yo veo x, sí o sí debo reemplazar el valor de menos 2 veces a. Tengo x. X sería menos 2 veces el valor de a. A la par de aquí voy a sumarle más a, pero me dice que elevado a la séptima. ¿Menos quién? X. ¿Pero cuánto vale el x? Menos 2 a otra vez. Ya. Menos 2 a, pero esta expresión me dice que está elevado a la séptima, y menos a la ¿cuánto? A la séptima. A ver, acá sí podemos tratar de desarrollarlo. Menos 2a más a menos a. Menos a la séptima sigue siendo menos a elevado a la ¿cuánto? A la séptima. Acá, menos 2, bueno, acá vamos a tener un poco de cuidado, ¿ya? Menos 2 a la séptima sería menos 128. A la séptima sigue siendo a la séptima, menos otra vez el a la séptima. Entre multiplicar el signo. Menos a la séptima menos a la séptima sería menos 2 veces a la séptima. Menos por menos más 128 veces a la séptima. ¿Cuál sería mi resto? El resto de esta división sería 126a elevado a la ¿cuánto? 126a elevado a la séptima. Simplemente sería así, ¿sí? Solo nos pide calcular el resto. A ver, pasamos a otro ejemplito. Ejemplo número 3. Me pide ya el resto. Listo. Nos pide calcular el resto y me da la siguiente expresión. A ver. X más 3 a la séptima más 2 veces el x más 3 a la octava. 2x más cuánto más 6, y esta expresión voy a dividir entre 4. Ahí está. Nos pide ya el resto de esa expresión. Tengo lo que es el x más 3 a la séptima más 2 veces x más 3 a la octava
Más 2x más 6, pero esa expresión voy a dividirlo entre quién, profe. Voy a dividir lo que es el x al cuadrado más 6x, más ¿cuánto? Más 10. Profe, ¿cuánto sería mi resto de esa división? A ver, ¿qué podríamos realizar ahí? ¿Qué podría hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Date cuenta que no conozco el x más 3 a la séptima. Yo no sé cuándo será. Tampoco conozco lo que es el x más 3 a la octava. La verdad, no conocemos esos productos notables. Si yo no conozco estas expresiones, entonces es un poco complejo, un poco complicado que yo pueda aplicar o bien Horner o bien Ruffin. Este tipo de ejercicios es para que yo aplique de forma directa el teorema de Rest. ¿Ya? A ver, empezamos. El primer paso. Ruffin me recuerda el primer paso que me decía. El divisor se tenía que igualar a ¿cuánto? A cero. Pero antes de eso tienes que ser un poco curioso. ¿Eh? Fíjate el dividendo. El dividendo, ¿qué tiene en común? El dividendo tiene en común lo que es x más 3 y tiene lo que es en común el x más ¿cuánto? Más 3. ¿Tengo en común eso? Sí. Tenemos en común lo que es el x más 3 y el x más 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar, chicos, de darle con el divisor la forma de x. ¿Cómo podría hacer eso? A ver, tengo el x al cuadrado más 6 veces el valor de x. ¿Qué te parece si este 10 lo desdoblo en 2? ¿Cómo? Ponle más 9 más 1. Me dice que es igual a 0. ¿Puedo hacer eso? Claro que sí. Suma, pues. 9 más 1 sería 10. Es lo mismo. Ahora fíjate la parte de aquí. X al cuadrado más 6x más 9. ¿Conocemos eso? Claro que sí, profe. Es un binomio. ¿Cuál sería el binomio? Sería el x más 3, pero esta parte como elevado al cuadrado. Mira el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado. Me dice que esta expresión es igual a ¿cuánto? Este más 1 va a pasar a este lado con menos 1. ¿Esto qué cosa es? Esto de acá va a ser mi segundo paso. Le estoy dando una forma y despejando lo que yo quiero. Yo quiero que x más 3, ahí está, x más 3 lo estoy despejando. ¿Ya? ¿Y cuál es el tercer paso, profe? El tercer paso va a ser reemplazar ¿en dónde? En el dividendo. Colocamos aquí tercero. A ver, el tercero es reemplazar en el dividendo. El dividendo es esto. X más 3. Voy a darle la forma, chicos. A ver, quiero que sea x más 3 al cuadrado, pero tengo x más 3 a la séptima. ¿Qué te parece si colocamos al cuadrado y elevado al cubo? Profe, 3 por 2, 6. Le falta. Por x más 2. ¿Qué tal? 3 por 2, oye, ¿qué hago? X más 2, x más 3. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Ahí está. A ver, el siguiente, ¿cómo sería? 2 veces ¿quién? El valor de x más 3, pero esta parte elevada al cuadrado, y esta parte elevada a 4. 4 por 2, el valor de 8. Más 2 veces el valor de x, y acá voy a sumarle ¿cuánto? Voy a sumarle más el valor de 6. Voy a reemplazar. El tercer paso me dice que debo de reemplazar en el dividendo. X más 3 al cuadrado, mira. X más 3 al cuadrado. Me dice que ¿cuánto vale? Menos 1. Y justo tengo eso, pues. Tengo el x más 3 al cuadrado y tengo lo que es el x más 3 elevado a ¿qué cosa? Al cuadrado. ¿Cuánto me dice que vale? Menos 1. ¿Reemplazamos? Sí, hay que reemplazar. Acá tengo lo que es el menos 1. Pero el menos 1 elevado a ¿cuánto? Elevado a multiplicado por ¿quién? Por x más 3. Más 2 veces ¿quién? A la parte de acá. X más 3 al cuadrado, ¿cuánto me dice que vale? Ah, me está diciendo que me resulta el valor también de menos 1. Pero esta expresión también me dice que está elevado al cuadrado. Más 2 veces x, y acá voy a sumarle ¿cuánto? Más 6. A ver, ¿cuánto es menos 1 al cubo? Todo número negativo elevado a un exponente impar sigue siendo negativo. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 va a entrar a multiplicar. Sería menos x y menos ¿cuánto? Menos 3. Acá, menos 1 a la cuarta. Todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Menos 1 a la cuarta es 1. 1 por 2 me sigue resultando el valor de 2. ¿Más cuánto? Más 2 veces x más el valor de ¿cuánto? De 6. Listo. Acá, mira, 2 veces x menos x, ¿qué me queda? Me queda lo que es el valor de x. ¿Listo? 6 menos 3, 3. 3 más 2, ¿cuánto sería? 5. ¿Esto qué va a ser? Esto es lo que me pide el cálculo. El resto de esta división me va a resultar ¿cuánto? El resto de la división va a ser igual a lo que es x más 5. ¿Está bien, chicos? Sí, yo creo que está sumamente sencillo, ¿no? Listo. A ver, lo borramos y continuamos. Y ponemos algunas observaciones. Si me dice allá el resto de p de x entre x más 1, el otro, p de x entre x más 2,
y el otro P de X entre lo que es 3X. Ahí está. A ver, nos pide calcular el resto de esas expresiones. Ahorita voy a contar. P de X entre 3 veces X, y esto le voy a sumar más 1. Y nos pide hallar el resto. Listo. Como nos pide calcular el resto, la pregunta es, profe, ¿qué podría ser ahí? Eso no aparece en los ejercicios que estamos visualizando porque simplemente es P de X, profe. O sea, no sé qué voy a hacer. Mira, aplica la teoría, pues, ¿no? El primer paso que te decía, el divisor se igualaba a ¿cuánto? El divisor se igualaba a 0. Ahí está el primer paso. Segundo paso, ¿cuál era? Despejar. ¿Cuánto vale X? El menos pasa con más, el valor de X, ¿cuánto vale? Ahí está. ¿Y cuál es el tercer paso? Tercer paso, profe, es reemplazar en el dividendo. Voy a reemplazar en el dividendo P de X. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser el residuo, pues, ¿no? Si reemplazo, hallamos automáticamente mi residuo. ¿Pero cuánto vale X? X vale 1, pero voy a reemplazar solo en este X de acá. X vale 1. ¿Sería entonces P de cuánto? X vale 1, P de 1. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser el residuo de lo que me pide. Nada más. ¿Está bien? Listo. Pasamos acá. Me pide calcular mi resto. Profe, vamos a aplicar los pasos. El divisor voy a igualar a 0. Segundo paso, ¿cuál es? Despejar. ¿El valor de X cuánto vale? El más 2 pasa a restar. ¿El valor de X sería cuánto? Menos 2. Siguiente paso, ¿cuál es, profe? El tercer paso es reemplazar en dónde. Reemplazar en el dividendo. ¿Quién es el dividendo? P de X. Profe, mi dividendo P de X. Si yo reemplazo, yo tendría automáticamente el residuo que me pide calcular. Para que no te confundas, aunque sea ponlo el residuo que pide calcular, ¿ya? Pues no vas a huevear, porque XX. P de X va a ser igual al residuo. ¿Pero cuánto vale X? X vale menos 2. Voy a reemplazar eso. Sería que entonces P de cuánto? P de X. Pero X vale menos 2. P de menos 2. Esto me dice que va a ser igual a ¿quién? Me dice que va a ser igual al residuo. Lo que nos está pidiendo, nada más. ¿Ya? Y el tercero, ¿cómo sería? Tengo P de X. Bueno, recién lo dividido en lo que es 3X más 1. Y me pide calcular lo que es su residuo. Profe, ¿qué podríamos realizar acá? ¿El mismo procedimiento? Claro que sí. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Primero, el divisor voy a igualar a 0. Segundo, el más pasa a restar. Está multiplicando, viene a dividir. ¿X cuánto vale? El valor de X me resulta lo que es menos 1/3. ¿Y cuál es el tercer paso? Reemplazar en el dividendo. ¿El dividendo quién es? El dividendo es P de X. ¿Y eso que me va a hallar? Con eso voy a ir automáticamente. Pues sí. ¿Pero cuánto vale X? Menos 1/3. Hay que reemplazar eso. Sería P de X. El valor de X me dice que vale menos 1/3. Ah, ya. El valor de X me vale menos 1/3. ¿Está? ¿Y eso me dice que es igual a quién? Eso me dice que es igual a... Entonces ya sabes más o menos cómo calcular el residuo si nos da ese tipo de expresiones, ¿no? Listo. Una vez hecho esa aclaración, entramos a lo que son los teoremas. Vamos al teorema número 1. Profe, ¿qué me dice el teorema número 1? Si el polinomio dividendo y divisor si al polinomio dividendo y divisor se le multiplica una cantidad no nula, a ver, si al polinomio dividendo y divisor se le multiplica una cantidad no nula, vamos a poner esto ¿ya? Al resultado se le tendrá que dividir. Voy a tener que dividir dicha cantidad. A ver, si al polinomio dividendo y divisor se le multiplica una cantidad no nula, te dice al resultado, entonces lo que voy a hacer es dividir dicha cantidad. ¿Cómo es esta parte de aquí? A ver, vamos a colocar un pequeño ejemplo.
ejemplo número 1, y me pide lo que es allá la resta. ¿Listo? De esta expresión de acá lo que nos está pidiendo es calcular lo que es su resto. ¿Listo? Ahí está. Nos pide calcular el resto y me da la siguiente expresión. X a la 25 menos X al cuadrado más 1 entre X al cuadrado, la parte de acá, más X más 1. Nos pide calcular lo que es su resto. Profe, ¿qué podríamos realizar en esa expresión? A ver, ¿qué podría hacer ahí? Para eso voy a aplicar lo que es el teorema número 1. Cuidado que digas, profe, aplicamos el teorema de resto. Primer paso. Primer paso, me dijiste que voy a igualar a 0. Segundo paso, despejar x al cuadrado más x, más 1 que pase, menos 1. Tercer paso, voy a reemplazar, pero no puedes reemplazar, porque no tiene la forma. Ah, como no tiene la forma, ¿qué voy a hacer? En acá ya tienes que aplicar los teoremas que justamente estamos colocando, ¿no? Mira, el teorema me dice lo siguiente, x a la 25, bueno, tengo el ejercicio, pero te dice, si al polinomio divide en el divisor, yo le voy a multiplicar una cantidad no nula. ¿Quién tienes por esto, profe? No nula. O sea que no tiene que ser 0. No creo que sea tangible multiplicar por 0 entre 0. No, no puedes hacer eso, ¿ya? Una cantidad diferente de 0, por eso te dicen no nula. Entonces, cuando yo voy a multiplicar una cantidad diferente de 0, a su resultado tengo que hacer lo contrario. ¿Cómo? Si al comienzo yo he multiplicado una cantidad, profe, a su resultado, ¿qué cosa voy a hacer? Lo contrario, debo de dividir, es lo que me dice. A ver, profe, ¿cómo es esto? Tengo esta expresión. Me pide ya su resto. Como yo me he dado cuenta, aplicando los pasos no me resulta. Entonces, me conviene multiplicar una expresión. ¿Qué te parece si esta expresión le multiplicamos el x menos 1? Si a la parte del denominador multiplico x menos 1 para que no cambie la ecuación, la parte del numerador también debo multiplicar por x menos 1. Tal que se elimina x menos 1 con x menos 1 se va, te queda 1. 1 multiplicado por esta expresión sigue siendo la misma expresión, no está cambiando nada. ¿Ya? Pero a la parte inicial, al numerador y al denominador, está multiplicando una cantidad diferente de cuánto? De 0. ¿Con qué fin? A ver, mira acá. Tengo lo que es el x a la 25 menos el x al cuadrado más 1. Por lo que tengo en la parte de aquí, x menos 1. Esto voy a dividir entre quién? El producto de esos dos. Al multiplicar estas dos expresiones por el x menos 1, ¿qué me resulta? X al cuadrado más x más 1 por x menos 1, me resulta lo que es el x al cubo menos ¿cuánto? X al cubo menos 1 elevado al cubo. ¿Es una diferencia de cubos? Sí, chicos. Es productos notables, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Profe, menos 1 al cubo, si lo pongo así, sigue siendo lo mismo, no afecta nada, porque menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Se sobreentiende que en acá hay cualquier exponente, ¿no? No pasaría nada. Una vez que recién, mira, yo puedo despejar x, aplicamos los pasos en acá recién. Primer paso. ¿Qué me dice el primer paso? Al divisor voy a igualar a ¿cuánto? Al divisor voy a igualar a 0. Segundo paso, debo de despejar. ¿Qué voy a despejar? El x al cubo. Ah, x al cubo me dice que es igual. El menos pasa con más. X al cubo me dice que es igual a ¿cuánto? A 1. Menos 1 pasa con más 1. Ah, ya, profe. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso es reemplazar en quién? Reemplazar en el dividendo, o sea, en la parte de arriba. Voy a reemplazar en lo que yo veo x a la 25 menos x al cuadrado más 1. Eso multiplicado por quién me está diciendo? Por x menos 1. ¿Listo, profe? Vas a reemplazar en aquellas expresiones que sean mayores a x al cubo o igual a x al cubo. ¿El mayor quién es? X a la 25. Voy a tratar de darle la forma. Siempre dale la forma, por favor. Este x a la 25 puedo colocarlo así. X al cubo, pero ¿a la cuánto sería acá? A la 8. 8 por 3, 24. Pero le falta un x. Por 1 sería más 25. 8 por 3, 24. Más 1, 25. Ahí está. Y luego continúa lo que vemos aquí, ¿no? Sería menos x elevado al cuadrado, más el valor de 1 multiplicado por ¿quién? Por x, acá me dice menos 1. Lo tenemos acá. Tengo esta parte de acá. Mira, 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 mira. Tengo x al cubo. Tengo lo que es x al cubo. X al cubo me dice que vale 1. Entonces voy a reemplazar. Sería el valor de 1. ¿1 a la cuánto? 1 a la octava. Ah, ya. Esto sería 1 elevado a la octava, pero multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por x. Listo. Menos me dice x al cuadrado más 1. Y esa parte de acá voy a multiplicar por ¿quién? Voy a multiplicar por lo que es x menos 1. Vamos a ver si se visualiza de repente esa parte. No está punchando. Sí, sí poncha. Listo. Ahí está. Mira, mira. 1 a la octava es 1. 1 por x me sigue quedando lo que es el valor de x. Menos x al cuadrado más 1. ¿Multiplicado por quién? Por lo que ve en la parte de acá, x menos 1. ¿Es mi resultado? No.
Todavía debemos de operar distributiva. Este multiplica acá y este multiplica la parte. X por X sería X elevado al cuadrado menos X. Ahora el segundo. Esta parte de aquí entra a multiplicar, entra a multiplicar. Menos X al cuadrado por X, menos X al cubo. Menos X al cuadrado por menos 1 sería más X elevado al cuadrado. Y el último, el 1 pasa a multiplicar, sería más X y sería menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Quién se elimina? Quiero que veas acá. Menos X con más X se está eliminando. Allá, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más X al cuadrado va a ser 2 veces X elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado. Menos, acá, oye, mira acá, el X al cubo. Ah, profe, pero yo tengo de dato, ¿ah? ¿Cuánto vale X al cubo? 1. Por menos sería menos. Ahí está. Profe, continuamos. ¿Más quién? Menos el de acá, menos el otro. Ah, ya, profito, listo. A ver, seguimos en la partecita de aquí. Vamos a continuarlo. A ver, me quedaría así. El residuo de esta división me va a resultar 2 veces X al cuadrado menos 1 sería menos ¿cuánto? Menos 2. La pregunta es, ¿mi respuesta es esta? No, porque estoy aplicando el teorema número 1. Si a la parte inicial yo he multiplicado una cantidad diferente de 0, entonces a su resultado, o sea, la parte final, voy a dividir dicha cantidad que he multiplicado. Yo he multiplicado X menos 1. Entonces a la parte final, ¿debo de dividir qué cosa? Voy a dividir lo que es el valor de X menos ¿cuánto? Menos 1. ¿Ya? Con tal de aplicar el teorema. Factorizo 2. Me queda X al cuadrado menos 1. ¿Entre quién? Entre el X menos 1. Listo. Ah, profe, seguimos, sería 2 veces. Estito de acá, mira, diferencia de cuadrados. El X más 1 ¿por quién? Por el X menos 1. Y me dice que de presión voy a dividir entre ¿cuánto? Voy a dividir entre X menos 1. Y mira, se elimina X menos 1 con X menos 1, se va. Uy, ¿qué me quedaría? Ah, colocamos acá. El resto de esta división va a ser igual a ¿cuánto? Profe, a 2 veces X más ¿cuánto? Más 2. Mi resultado final sería esa expresión. ¿Está bien? O sea, si a la parte inicial, chicos, yo he multiplicado una cantidad de 0, a la parte final debo de dividir dicha cantidad que yo he multiplicado. ¿Ya? Esto vamos a colocarlo como enunciado. Ah, profe, ¿y hay otro? Claro, ¿es similar? Sí, pero en la calle también va a cambiar algo, ¿no? Mismo flor. Si al polinomio dividendo y divisor si al polinomio dividendo y divisor, profe, se le divide, a ver, si al polinomio dividendo y divisor me dice se le divide una cantidad, si al polinomio dividendo y divisor se le divide una cantidad diferente de 0, coma, al resultado se le tendrá que multiplicar dicha cantidad. El inverso, ¿no? En acá me dice la profe, si al dividendo y al divisor multiplica una cantidad diferente, o bueno, no nula, a la parte final voy a dividir, me está diciendo, ¿no? Y acá me dice, si al polinomio dividido y divisor se le divide, o sea, al comienzo voy a dividir. ¿Qué voy a hacer entonces, profe, a su resultado final? Lo que debo hacer es multiplicar. Lo inverso, siempre. A ver, Profito, dime. volvemos a entrar, profito. Ya, normal, Harold, normalito. Profe.